Una cosa más. Yo creo que gran parte de lo que estamos viviendo estos días y esta semana y de lo que le está pasando a Sánchez no es por su mujer, ni es por su hermano, ni es por Zapatero, no, es por la ley de amnistía y por el pacto con los nacionalismos. Eso hay media España que no lo puede soportar. Pero hay un poco de contradicción. De Titanes que tenía Melero con Marchena. Y quería preguntar, yo tengo una impresión, es una teoría muy personal, ¿no? Que el procés y el juicio del procés cambió muchas cosas en la judicatura española y en el Tribunal Supremo. Y que muchos jueces que seguramente jamás se habían planteado atravesar una determinada frontera, con el procés como argumento y como excusa, la atravesaron, o estaban dispuestos a atravesarla. Y a verse a sí mismos como, digamos, la última línea de defensa de eso que podemos llamar el Estado. Y que en parte estamos recogiendo los frutos de todos los retrocesos que eso significó, por ejemplo, en mi humilde opinión, la sentencia del procés, por ejemplo. Entonces, me gustaría saber si compartes esa visión, de que parte de lo que estamos viviendo hoy es fruto de todos los, lo voy a decir claramente, pues no me quedo tranquilo, de los excesos jurídicos que se cometieron en nombre de combatir el proceso. Pues a mí me ha costado años llegar a esa conclusión que ahora comparto íntegramente y tal como la has formulado. Se he pasado por diversas etapas, por diversas estaciones y fases del duelo, por la de creer que era la máxima instancia judicial del país, por constatar, y es cierto, que es uno de los tribunales superiores más reputados de la Unión Europea y con el menor porcentaje de resoluciones tumbadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que el argumentario de la defensa era imbatible a la vista de los hechos, y que el tribunal tenía alternativas más leves incluso que le permitían salvar la cara perfectamente: incitación a los desórdenes públicos, delito que tiene una pena de 3 años de prisión, y que todo el mundo se hubiera quedado tranquilo, se ha condenado lo que se tiene que condenar y no habría un exceso, una desmesura que ha sido denunciada por varios tribunales en Europa. O sea, la jurisdicción de cualquier país de Europa que se ha enfrentado con este tema no ha seguido al Tribunal Supremo Español ni a los instructores del Supremo Español. O sea que en este punto estoy de acuerdo contigo. Y yo diría una cosa más. Yo creo que gran parte de lo que estamos viviendo estos días y esta semana y de lo que le está pasando a Sánchez no es por su mujer, ni es por su hermano, ni es por Zapatero, no, es por la ley de amnistía y por el pacto con los nacionalismos. Eso hay media España que no lo puede soportar. Pero hay un gobierno al que se quiere derribar con métodos, desde luego, nada democráticos. No con una convocatoria electoral, no en las urnas, sino con otras mañas, con otras herramientas. Y desde luego el Partido Socialista esto no lo va a consentir y no lo va a tolerar. No vamos, desde luego, a doblegarnos a los intentos de nadie de perturbar nuestra democracia a través de métodos y de formas que no son democráticos. Dejemos trabajar a la justicia, que se esclarezca lo que se tenga que esclarecer, pero dejemos también claro que en el entorno de estas investigaciones hay intereses claros que se están traduciendo en determinada información privilegiada, determinadas acciones en derribar un gobierno. Dos cuestiones muy breves, si pueden ser, por favor. Las palabras de Feijóo, usted las acaba de decir. No sé si las ha comparado usted o alguien de la mesa con el que pueda hacer que haga, pero ha dicho que hará todo lo posible por cambiar al gobierno. Y cuando digo todo es todo, ¿eso se refiere a una moción de censura o qué creen que puede ser? Yo lo que se refiere es a lo que está haciendo, es dinamitar cualquier iniciativa que están haciendo en el partido, el gobierno, que se someterá a votación en el Congreso, pero utilizar yo no soy tan inocente como lo que usted acaba de decir. Yo creo que el señor Feijóo se sienta en una sede pagada con dinero B, se sienta en una sede donde en el primer piso se repartían sobres en B y en el segundo, en la cocina, se fabricaba cómo tapar esas corrupciones. Yo no soy tan inocente en que solo se refiera a una moción. Yo voy un poquito más allá y pienso que se refiere que cuando dice que va con todo, va con todo, y lo estamos viendo. El señor Feijóo tiene información privilegiada, se adelanta a los momentos, y esa es la herencia que ha recibido el señor Feijóo sentadito en Génova 13. O sea, ¿cree que hay alguna conexión entre Feijóo y algunas decisiones judiciales que vamos conociendo?
Yo lo que estoy viendo es la kitchen y cómo funcionaba el Partido Popular, y la verdad es que es para echar a temblar. De la Ejecutiva Federal del PSOE. Bona nit. Hola, molt bona nit. Bueno, escuchábamos a ella diciendo que él no cree en las casualidades, que son demasiadas casualidades, pero fue mucho más contundente esta mañana en el Congreso el ministro Óscar Puente diciendo que hay una operación para derribar al gobierno con métodos nada democráticos. ¿Comparte estas manifestaciones del ministro Óscar Puente? Bueno, es que yo creo que estos días lo que estamos viendo es lo que describía perfectamente en sus declaraciones el ministro Óscar Puente. Aparte del tema del hermano del presidente del gobierno, que ustedes lo acaban de comentar en la mesa, donde vemos que son dos casos totalmente idénticos, el hermano del presidente del gobierno con la hermana de Moreno Bonilla en Andalucía, y hay un trato totalmente diferenciado. Lo tenemos también encima de la mesa con la mujer del presidente del gobierno, con Begoña Gómez, donde llevan 2 años acosándola, 2 años de investigación, una investigación prospectiva para atrás, también futurible por si acaso pudiera hacer hecho algo, una persona que es inocente, donde incluso el informe de la UPO acaba de decir que es que no hay nada. Lo vemos en diferentes tratos, como es el presidente Zapatero, que ha sido imputado y en 2 semanas tiene que declarar, y en cambio tenemos al ministro Montoro imputado desde hace 1 año y medio y esperando la declaración. Tenemos toda una serie de ejemplos que se están dando alrededor del Partido Socialista, alrededor del presidente del gobierno, que evidencia lo que está diciendo el ministro Óscar Puente, y que ingenuos no somos. Confianza en la justicia, respeto en la justicia, acatamos las sentencias, colaboramos con la justicia, pero evidentemente la gente está viendo ese trato diferencial que hay, esa persecución que hay en todo lo que respecta al entorno del presidente del gobierno. Y lo que venía a explicar el ministro Óscar Puente es justo lo que pasó ayer, que volvió a demostrar una vez más que aquí hay gente que juega con las cartas marcadas. Porque también lo que estamos viendo es que el señor Feijóo anunció él lo que le iba a pasar a Zapatero unos días antes. Miguel Ángel Rodríguez anuncia por Twitter lo que le pasa al fiscal general del Estado. Un medio de comunicación de una causa secreta anuncia que van a entrar en la sede del PSOE, y además lo dice mal, porque quieren generar ese caos sobre corrupción, sobre financiación ilegal del Partido Socialista. Y aquí tenemos que ser muy tajantes y muy respetuosos con los tiempos, porque se está haciendo daño a mucha gente. Correcto. Y ni hay financiación ilegal, ni se nos está investigando por financiación ilegal, ni nada por el estilo. Hay una causa abierta, la cual se requiere de información, y lo que hace el Partido Socialista es colaborar con la justicia. Correcto, pero... Porque yo insisto, somos totalmente diferentes. Vale, solo decía que usted me ha sacado 3 o 4 actuaciones judiciales donde he interpretado que dice que hay una clara vara de medir distinta según se investiga a la derecha o se investiga a la izquierda. Las palabras de Óscar Puente eran métodos... Le podría poner más, ¿eh? Pero con esos me vale. Pero es que Óscar Puente habla de... Usted me saca temas judiciales, él está claro que se refiere a temas judiciales, usted también. Pero, claro, la expresión es métodos nada democráticos. Estamos interpretando que los métodos judiciales que están rodeando al gobierno y al PSOE no son democráticos. Pero es que la historia del Partido Popular y por el que se está juzgando al Partido Popular es por una trama que se le llama Kitchen, que de hecho son métodos nada democráticos, que ya los ha utilizado, y la historia les lleva a decirnos cómo es el Partido Popular y a qué está dispuesto a hacer el Partido Popular. Es que el señor Feijóo hoy mismo decía: estoy dispuesto a todo, y sí, lo remarco, todo, y ya lo estamos viendo. Juegan con las cartas marcadas, y la pregunta es ¿cómo lo hacen? Lo que no puede ser es que ayer todo el Partido Popular, toda la sesión de control del Partido Popular tenían claro lo que tenían que decir. Y ni los diputados socialistas ni nadie sabía nada. Estamos hablando de una causa que es secreta, una causa que es secreta. Y entonces lo que hubo ayer es un requerimiento de información para aclararlo, porque si no la gente se queda como con la financiación ilegal, porque incluso muchos medios de comunicación ya estaban titulando a primera hora de la mañana que se registra el PSOE con financiación ilegal, y no es así.
hubo un requerimiento de información y evidentemente el Partido Socialista colabora, traslada toda la información. En el Partido Socialista, en la calle Ferraz, cuando la UCO entra por la puerta, se da toda la información que se requiere, que es que somos diferentes, que es que en el Partido Popular, en la sede de Génova, cuando la UCO entraba por la puerta, se destruían en el piso de arriba los discos duros a martillazos y salían las cajas de papeles por la ventana. Y se hizo, como ustedes están diciendo y lo estamos viendo ahora, toda una operación para intentar destruir las pruebas que no los pudieran imputar. Y lo que le decía es que seguimos con lo mismo. ¿Cómo puede ser que el señor Miguel Ángel Rodríguez anunciara el palante del fiscal general del Estado, que no hubiera ni un volcado del teléfono móvil del fiscal general del Estado, que pudiera mentir en sede judicial y no pasara nada? ¿Cómo puede ser que haya una sentencia contra el fiscal general del Estado que le señale, le condene, porque podía haber sido suya la filtración o de otra persona? Estamos hablando de una filtración que hubo también ayer sobre una causa que es secreta. Y estoy convencida que eso no se va a investigar. Pero le podría decir más. Estamos viendo ahora el M. Rajoy de estos días se ha desaparecido y se ha dicho en sede judicial que M. Rajoy hubo instrucciones para hacerlo desaparecer de todos los papeles de la Gürtel, para hacerlo desaparecer todas las pruebas y que les había quedado un expediente limpio. Oigan, pues se acabaron imputando 94 personas, acabaron condenadas. Entiendo. 750 años de cárcel. Suerte que limpiaron la Gürtel. Entiendo. Entonces, no pasa nada. Señora Mínguez, entiendo que me está diciendo que la justicia, o en buena parte de la judicatura, hay una doble vara de medir según se mida al PSOE y al Gobierno y al PP o a la derecha. No, lo que estamos diciendo es que hay diferentes casos abiertos en los que se demuestra claramente que no existen suficientes pruebas ni no existen suficientes causas como para llegar al punto en el que estamos. Y lo decía ahora mismo en la mesa. A mí me preocupa la frase que ha dicho el señor Montesinos en la mesa. Es que yo he investigado sobre esta jueza y esta jueza es impoluta o esta jueza tiene una buena carrera. Oigan, ¿en serio? ¿No son todos iguales? ¿La justicia no es igual para todos? ¿Porque hay jueces que tienen unas carreras intachables? ¿Qué nos está queriendo decir con eso? Este tipo de declaraciones es lo que hace que empiece a haber una cierta desconfianza y lo que tenemos que hacer es trasladar la confianza en la justicia y decir que estamos en un Estado de Derecho y que confiamos en la justicia. ¿Por qué unos jueces son más y otros jueces son menos? La justicia no es igual para todos. A mí, de verdad, que frases como la que acaba de decir el señor Montesinos reafirma la idea en la que estamos comentando ahora. Y eso es lo que nuestros militantes están trasladando, esta indignación y esta impotencia, porque se está viendo ese acoso y derribo a un gobierno que funciona, un gobierno que está haciendo de España un país mucho mejor y que se está intentando por todos los métodos posibles echarlo. Y no seamos ingenuos, desde que nació Mínguez, este gobierno, que se ha pretendido que este gobierno mandara. Yo creo que Pablo Montesinos solo quería decir que en su opinión era una jueza independiente. Puede ser que el criterio del señor Montesinos sea correcto o no, pero no estaba diciendo que otros jueces no lo sean. De dos casos. Sí, que no, sino que esto era... Pero no voy a abrir ese... Estabais comparando dos casos, el del juez de... No, yo tampoco, pero para que nos situemos en el comentario que se ha hecho encima de la mesa, cuando hemos ido a comparar los dos, ¿no? Hemos dicho, no, es que esta jueza y el otro... Vale. Tres cuestiones para concluir muy brevemente, si puede ser. Comparecencia del presidente del Gobierno a partir del 17-18 de junio. ¿Es a petición propia o le han apretado un poco los socios? No, ha sido a petición propia, por lo que hemos podido saber. Han sido unas fuentes que han salido del Gobierno y demuestra otra vez que somos totalmente diferentes. Yo insisto, ¿cuántas veces ustedes vieron comparecer al señor M. Rajoy? Ninguna. ¿Cuántas ruedas de prensa dio? Ninguna. Se le ponía un plasma. El presidente del Gobierno ha hecho comparecencias, ha explicado, ha pedido perdón cuando lo ha tenido que pedir y ha dado las comparecencias en el Congreso. Yo creo que con esta, con la que se producirá sobre temas que afecten al Partido Socialista, será la tercera, si no voy mal encaminada, y ha dado todas las ruedas de prensa y ha contestado preguntas y ha dado la cara. Y es que somos, insisto, totalmente diferentes. Y es que a mí, cuando yo escucho al señor Aznar decir el que pueda hacer que haga, nos lo está diciendo un señor que ha sido presidente del Gobierno, que en lugar de un Consejo de Ministros parecía que tenía un escape room, que es que entraron muchas personas a ser ministros, 14, y salieron
solo 2, que los 12 se quedaron dentro o imputados o condenados. Que es que aquí estamos ya cansados, y lo digo muy sinceramente, y hartos de oír y escuchar la brocha gorda del gobierno más corrupto de la historia, cuando es que tenemos condenados ministros de Aznar, de Rajoy, imputados, causas de los gobiernos de los dos presidentes del Partido Popular. Por favor, un poco de cordura. Aquí se colabora con la justicia, y lo que está haciendo este gobierno es trabajar para mejorar la vida de la gente, con leyes, con decretos, porque otra cosa que se está diciendo es que no se hace nada, que el Congreso está paralizado. 64 iniciativas legislativas las que hemos aprobado en este periodo de sesiones para mejorar la vida de la gente. Leyes tan importantes como la ley de la ELA, la ley de la multirreincidencia. Salimos de una pandemia y se ha creado la Agencia de la Salud Pública, decretos para ayudar a paliar los efectos graves de crisis que ha venido viviendo este país, que la última crisis fue la del hantavirus, y hemos dado una lección de cómo se gestionan también crisis sanitarias, una lección al mundo. Pues, el correcto. país que más crece a nivel de Europa, más empleo, y aquí como todo esto no interesa, porque no interesa a un determinado sector que ve que no pueden con el gobierno de España, que no pueden con Pedro Sánchez, estamos en una tormenta perfecta. No sé si se decía ayer, ¿no? Se ha apretado el botón de la centrifugadora. Oigan, no. Paciencia, calma, correcto, tranquilidad. Señora... El Partido Socialista es un partido muy contundente, con unos valores muy impregnados sobre lo que es la honestidad, y en eso estamos. Correcto. Y el que no... Le voy a poner un testimonio, un total que decimos en televisión, de un compañero de partido, presidente de Castilla y La Mancha, y que, hablando de lo que está pasando actualmente en los últimos días, decía esto, y al final, en concreto, decía una frase y una expresión por la que le voy a preguntar. Escuchamos a Emiliano García Paje. Quien cree que se puede meter en un búnker, y más aún meter a todo un partido, y peor aún, intentar meter a toda una sociedad en un búnker en el que se parapete, haya inmunidad frente a los ataques, el que crea eso termina dentro de una prisión. Porque los búnker a la postre son sitios cerrados, ¿no? Una prisión, en terminología actual, en una sauna, si quiere usted. Eso de la sauna. Emiliano García Paje es muy crítico con Sánchez, casi siempre lo ha sido, pero esta expresión, en este momento, ya no habla del búnker, con lo que significa en España un búnker, ya no solo habla de cárcel. Un momento, creo recordar que en una reunión de la Ejecutiva o del Comité Federal, Ábalos dijo que no sabía si iba a haber compañeros de partido o próximos visitantes en una cárcel. Pero es que hoy ha utilizado una expresión que debe doler mucho al presidente del gobierno y al entorno del presidente del gobierno, cuando habla de cárcel y sauna. Cuando sauna significa lo que significa para los que están atacando al presidente del gobierno y a su mujer. Quería preguntarle, como portavoz de la Ejecutiva Federal, esta referencia a la sauna de Emiliano García Paje, ¿qué le sugiere? Bueno, yo la verdad es que no voy a entrar a valorar en eso, no voy a entrar en la política sucia e insistir en política sucia del entorno del presidente del gobierno. El presidente del gobierno tiene un objetivo muy claro, que es llevar a este país hacia adelante y hacerlo avanzar. Yo respeto lo que dicen todos mis compañeros de partido, pero mire, me quedo con las declaraciones que ha puesto usted antes del señor Illa, que hacía también una defensa férrea sobre el gobierno de España y sobre el presidente Sánchez. No voy a entrar a valorarlo. Pues le agradezco de verdad, Montse Mínguez, que nos haya, permitido conversar en estos momentos tan intensos y tensos para la política española, especialmente para el gobierno y para el partido principal que lo sustenta, que es el Partido Socialista. Muchísimas gracias. Cuestión de confianza. Es decir, hablamos mucho de la moción de censura, pero el presidente Sánchez podría decir, oye, me someto a una cuestión de confianza, a ver mis apoyos, a ver... Pues si usted fuera el abogado... si yo fuera el abogado... Lo hilamos. Si yo fuera el abogado del señor Sánchez, le diría, Pedro, aguanta, no hasta el último día, hasta el último segundo del último día. Porque ya ves a los que les pasa, lo que les pasa a los que dejan el poder. O sea, el encarnizamiento ahora te puede parecer mucho, pero cuando no seas nadie, cuando no llegues en coche oficial al juzgado, esto será terrorífico, o sea, que aguanta.
aguanta hasta el fin. Que de cuestión de confianza entonces nada. Yo no se la recomendarías concedería, que no. más para qué. Antón. Sí, yo quería volver un momento a la prehistoria, al juicio del Procés y a aquello. Vamos con la situación jurídico-política policial de nuestro país. Tú, como hombre de jurista, abogado, 35 años en el ejercicio, fue el que defendió a Joaquín Forn en el Procés, y eso que no eres nada del Procés. ¿Cómo ves la situación, por ejemplo, de la última semana? Hemos escuchado al ministro de decir que si son demasiados casos, que esto no es casualidad. La otra parte dice que esto demuestra que todo el gobierno es corrupto, y el PSOE y Sánchez. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, a ver, yo ya no sé qué pensar. Ayer teníamos tertulia con Jordi Basté en RAC1 hablando de este tema, y hubo un momento que en realidad es un momento muy triste, pero es que estábamos todos partiéndonos de risa, porque ya no podíamos, vamos, la saturación ya de escándalos era tal que no había manera de tomárselo en serio. Hombre, lo que ha dicho el señor Puente, he escuchado lo que habéis comentado, desde luego, el señor Puente. Lo que pasa es que el señor Puente ya es un hombre que ha hecho de la incontinencia una marca de estilo, con lo cual tampoco es tan grave que lo diga él. Otro ministro hubiera sido más preocupante. Hay una coincidencia de circunstancias, de acciones. Ha ocurrido otras veces. Yo no creo que sea ni un plan, ni que nadie vaya dirigido a determinado objetivo. Los nombres no cuadran. Calama es un juez que tiene un perfil en absoluto hostil a lo que se puede considerar el mundo de la izquierda. Santiago Pedraz, todo el mundo sabe que es un hombre de los mosqueteros de la Audiencia Nacional, del brazo de Baltasar Garzón. Nunca ha sido sospechoso, al contrario, ha sido un hombre que ha sido fuerte y profundamente denostado por sus simpatías progresistas. O sea, todo el mundo está de acuerdo en acabar con este gobierno, sean jueces de derechas, de izquierdas, funcionarios intachables, funcionarios dudosos. Yo creo que no, yo creo que el problema es sistémico y no solo español. Si miramos Inglaterra y miramos Francia, veremos que la cosa está más o menos igual. Es una crisis de legitimidad de las formas políticas en el primer mundo, por lo menos es lo que me parece a mí. Si fuera el abogado de Begoña Gómez, ¿cómo interpretaría algunas de las decisiones del juez Peinado? Bueno, para mí lo de Begoña Gómez es rancho aparte, porque yo estaría dispuesto, en teoría y sin perjuicio de lo que resulte de la prueba, a ver delito en la contratación del hermano de Sánchez. Pero en lo de la señora Gómez, vamos, que me lo he mirado muchas veces, incluso con El País. Hablé con la redactora de Tribunales, que hizo una crónica, y estuvimos repasando los delitos uno por uno y no veíamos manera técnica de subsumir la conducta en el delito. Otra cuestión ya es lo que estéticamente se pueda pensar de las actividades profesionales del cónyuge del presidente.